Hola jóvenes, padres de familia y público en general. Mi nombre es Josafat López Cruz y seré el facilitador para la educación secundaria. Iniciamos este proyecto educativo por este medio, en el cual esperamos sirva para un óptimo aprendizaje para las niñas y niños oaxaqueños. Iniciamos pues el ciclo escolar 2016-2017, en el que te invitamos a participar de manera activa junto con tus padres de familia para que puedan descubrir una nueva forma de aprender. El día de hoy vamos a iniciar con la materia de español, primer grado, de secundaria, y el tema concreto será elaborar un reglamento interno del salón. En este tema, como ustedes verán, es un tema bastante relevante, bastante importante, en donde vamos a adquirir y desarrollar diferentes competencias de comunicación esencialmente, que serían comprensión e interpretación de textos de manera general, pero donde también irás desarrollando cada uno de las reglas, normas que se van a ir generando o que se van a ir reproduciendo en cada una de nuestras sociedades. Es muy importante que como estudiante compartas tus conocimientos, tus aprendizajes, los contenidos que vamos desarrollando con tus padres de familia, con tu papá o mamá, de manera que puedan retroalimentar esos aprendizajes, pero sobre todo que te permita elaborar un reglamento en el salón de clases. Te recomiendo también que elabores un portafolio en donde irás guardando tus actividades, ya sean estos de manera física, los trabajos físicos que irás desarrollando, o bien también trabajos de manera digital. Es muy importante, te lo recomiendo, de manera que pues tengas esas actividades que te pueden servir en actividades posteriores. El tema concreto entonces, dijimos, elaborar un reglamento interno del salón. Y también dijimos que vamos a desarrollar diferentes competencias, pero esencialmente en la comunicación, en emplear el lenguaje para que te puedas comunicar de una manera más llana, así también como identificar propiedades del lenguaje, analizar la información y procesar también información, pero desde luego tampoco perder en cuenta que debes valorar la diversidad lingüística y cultural de nuestro país y esencialmente la de nuestro estado. ¿Cuál es el aprendizaje esperado entonces? Comprender la función regulatoria de los reglamentos en las sociedades. Este es nuestro reto, la esencia de esta sesión. Pero ¿sabes qué significa o qué implica comprender? Comprender implica primeramente revisar textos, en este sentido ejemplos de reglamentos, en donde tú vas a aprender con H la información que contienen ciertos reglamentos y cómo se emplean en esos grupos, en esas asociaciones o en esos campos donde se relaciona o donde interactúan los seres humanos. Pero también la comprensión implica explicar fenómenos. A medida que tú comprendas los textos, que tengas el conocimiento de cómo se procesan esos textos, cuál es el contenido, los conceptos clave que integran todo ese documento, entonces tú vas a adquirir ese aprendizaje que por este medio nosotros deseamos que lo adquieras
a lo largo de este bloque, a lo largo también de este ciclo escolar. Entonces, comprensión e interpretación de textos. Vas a interpretar para que tú puedas llevar en el campo empírico esos conocimientos, esas habilidades que tú vas a ir adquiriendo. ¿Cuál es el propósito de nuestro tema? Que realices al final un reglamento para su cumplimiento. Así también detenernos y poner en contexto el tema. Quizá hasta aquí, si me va siguiendo como esperaríamos que nos va siguiendo, en diferentes sociedades, en diferentes grupos sociales, en diferentes asociaciones, y no solo en nuestro estado, sino en el país y en el planeta, se han creado una diversidad de normas, reglas, leyes que les permiten a la sociedad humana vivir, funcionar, regular sus formas de relacionarse, porque proporciona un cierto grado de orden, pero también una armonía entre las personas, en la comunidad, en la familia, en los diferentes grupos, allá en las zonas rurales, desde luego en tu localidad, también hay reglas, algunas que están escritas, otras que no están escritas. Pero para el tema concreto del reglamento es importante, desde luego, identificar en qué campos, en qué áreas, en qué instancias es donde se van a elaborar. Dejamos claro entonces que va a haber reglas escritas y algunas que no están escritas, pero que se respetan por acuerdo de los individuos que conviven, que se relacionan entre sí. Porque nos vamos a las comunidades y nos damos cuenta que tienen un funcionamiento. Claro, porque hay reglas, porque en algunos casos están escritos y que debemos también identificar. Les voy dando algunos temas de manera general y voy a ir retomándolos uno a uno en el proceso de nuestra sesión. Tema concreto entonces, un reglamento. Aprendizaje esperado, comprender la función regulatoria de los reglamentos en diferentes sociedades, diferentes grupos. Hasta estos momentos hemos utilizado varios conceptos y que es importante que si estás pendiente desde el principio de nuestra sesión, toma tu cuaderno, un lapicero y deberías de ir anotando los conceptos que vamos desarrollando. Pero también es importante que tengas a la mano no solo la libreta y el lapicero, sino también que tengas a la mano un diccionario. O bien, si tienes acceso a Internet, es importante también que vayas a la Real Academia Española, en donde tú puedes buscar los conceptos y obtener el significado de cada uno de ellos, de manera que también eso lo vayas incluyendo en tu léxico, en tu vocabulario. Es importante entonces que distingamos hasta estos momentos la diferencia entre ley, norma jurídica, reglas, preceptos, reglamento. ¿Cuál es el significado de cada uno de ellos? Es importante porque lo vamos a estar utilizando a lo largo de la sesión, pero también solo con estos conceptos y otros que se van a ir también explicando, es como tú vas a lograr las competencias que pretendemos que desarrolles en esta asignatura de español. Ahora sí, reflexionemos. Seguramente has entrado en algún museo, en alguna clínica, alguna biblioteca, un teatro, o bien has participado en un torneo de fútbol, de básquetbol. ¿Has pensado
o recordado algunas de las reglas que aplican estos espacios, seguramente ya entraste en relación, en conexión con nosotros de la importancia que tienen los reglamentos en cualquier campo de acción del ser humano. En todos los lugares podrás hacer lo que sea. No, seguramente ustedes están respondiendo ahora mismo que no, en todos los lugares no se puede hacer lo que sea, porque hay reglas, hay normas, unas que van emergiendo según el desarrollo de nuestras sociedades, otras que se han ido reproduciendo socialmente en los colectivos sociales, en los grupos sociales. Hay unas que se van reproduciendo socialmente y que ahí están, pero hay otros que en función del desarrollo de nuestras sociedades y en función de muchos otros elementos también que se van sumando en nuestras sociedades, en nuestra comunidad o en nuestra localidad, entonces es como van emergiendo reglas que son necesarias para regular la acción humana. Hasta estos momentos, ¿sabes qué es un reglamento? ¿Ya pensaste en algunas reglas en donde tú has interactuado, te has relacionado, has convivido, has participado? ¿Qué pasaría si no hubiera un reglamento en un hospital, en una escuela o en otros espacios de convivencia social? Seguramente estarías pensando que se volvería un desorden. No habría un orden en donde cada quien cumpla cierta función, ciertos roles, pero sobre todo que respeten también las relaciones que se van a ir dando uno con otro. Regresemos un poquito. ¿Has elaborado ya algún reglamento en la primaria? ¿No recuerdas ahora mismo el tercer año de primaria, el sexto año de primaria, cuando se elaboraron por ahí algún reglamento donde tú participaste con los compañeritos de tu generación en revisar algún reglamento o hacer un esfuerzo mínimo de redactar un reglamento? Si no recuerdas, no te preocupes. De aquí seguramente en adelante vas a aprender el contenido, la estructura, pero sobre todo cómo elaborar un reglamento. Piensa ahora mismo de ahí en tu casa. ¿Cuáles son las reglas que existen que no necesariamente están escritas, pero que tú como hermano mayor, como hermano intermedio o hermana incluso intermedia o hermana mayor, seguramente sabes que el hermanito o hermanita más pequeña pues también tiene ciertos roles que papá y mamá pues también les deja ciertas funciones que son desde ordenar tu cuarto, tu habitación o la casa, desde cumplir con ciertas reglas de higiene. Desde ahí ya estamos pensando en que sí sabes de lo que estamos comentando aquí, que son las reglas. Es importante también que avancemos en esta sesión en una dinámica de conceptualización, porque no podemos avanzar a medida que no tengamos algunas definiciones básicas, como ya lo veníamos comentando. ¿Qué es una regla? ¿Sí? ¿Qué son reglas sociales? ¿Qué son preceptos? ¿Qué es un reglamento, pues? ¿Sí? Entonces, ello, teniendo en cuenta la definición de estos conceptos, seguramente nos va a permitir comprender de manera más sencilla, de manera más lúdica, lo que nosotros estamos comentando. Regla proviene del latín regula. Decíamos hace un momento que es importante el orden, la armonía, el funcionamiento de diferentes grupos sociales, decíamos. Entonces, regla
proviene del latín regula, o aquello que ha de cumplirse por estar convenido por la colectividad. Eso es regla. Mientras que preceptos son mandatos u órdenes que un superior hace observar o guardar a sus inferiores. ¿Recuerdas? Habíamos comentado que papá, mamá establece ciertas reglas en la casa y que tú, como hijo de esa familia, pues debes de cumplir para el funcionamiento de esa familia, para el funcionamiento de ese espacio que se llama hogar. Pero también cada uno de ustedes juega ciertos roles para que funcione. Preceptos, decíamos, mandatos u órdenes que da un superior al inferior. Voy remarcando para que vaya quedando muy claro. Norma, ¿qué es una norma? Una norma, regla sobre la manera de cómo se debe hacer lo que está establecido, que se haga una determinada cosa. Continuamos reflexionando. ¿Qué normas o reglas existen en tu casa? ¿Quién las estableció y por qué? ¿Deben participar todas las personas para elaborarlas o cambiarlas? ¿Qué ocurre cuando no se cumple? ¿Qué normas regulan la vida en tu localidad, aunque no estén escritas? ¿Por qué crees que es importante tener un reglamento en todos los espacios de convivencia social? ¿Identificas la diferencia o has pensado cuál es la diferencia entre derecho, obligación y sanción? Además de lo que está permitido y de lo que está prohibido, ya vamos entrando en materia. Ya estamos hablando de cuáles van a ser los derechos, las obligaciones, pero también la sanción cuando no se cumple las reglas. De tener en cuenta que cuando entras a una biblioteca hay acciones que están permitidos, pero va a haber otras que no están permitidos y que están prohibidos. Platica con algún familiar, tu papá, tu mamá, tus tíos, con algún vecino, con tu hermano mayor. ¿Cuál es la importancia de un reglamento? Y sobre todo, ¿cuál es la función que tiene en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana? Espero hayas escrito cada una de las interrogantes que acabo de plantear para que se comente con tus familiares, pero sobre todo que lo empieces a escribir. Y los conceptos también que vamos desarrollando, porque ese es el proceso de comprensión y de interpretación que vamos a ir realizando en nuestra sesión. Recapitulamos. Un reglamento, entonces, está conformado por reglas y por preceptos. ¿Hasta ahí vamos? ¿Nos va siguiendo bien? Y que en las reglas se van a establecer derechos y se van a establecer lo que está permitido. Y en los preceptos se van a establecer quién los establece y quién ordena para que se cumplan, pero también la sanción cuando no se cumple. Y se van a establecer entonces elementos positivos para que se cumplan, incentivos positivos o elementos positivos para que se cumplan, pero también elementos negativos o incentivos negativos cuando no se cumple y que debe de sancionarse. Se deben establecer obligaciones y prohibiciones. Hasta aquí entonces me siguen.
de una manera analítica, estamos desmenuzando entonces cómo se integra un reglamento. Reglas, preceptos, derechos, lo que está permitido. Dentro de las reglas, las obligaciones y lo que está prohibido. Pero cuando no se cumplen las reglas, también se van a establecer sanciones. ¿Qué es un derecho? Un derecho es la facultad de poder tener o exigir lo que la ley o una norma o una regla permite o establece. Por ejemplo, ustedes tienen derecho a la educación, es un derecho humano. Pero también, así como es un derecho, en ese mismo campo de acción, en esa misma institución, hay obligaciones, en que debes ir de una manera vestido, calzado, con tus cuadernos, tus libros que corresponden para ese día, pero también debes de cumplir la tarea, debes cumplir con determinadas actividades que va a establecer el docente o el facilitador. Entonces ahí se están estableciendo obligaciones, derecho contra obligaciones, y que se van a ir combinando para que nosotros podamos redactar un reglamento. ¿Cuál sería la diferencia entre ley, reglamento, norma y estatuto? Vayámoslo pensando, porque esto lo vamos a retomar en las siguientes sesiones, y que no los pierdas. Toma nota. La diferencia entre ley, reglamento, norma y seguramente un estatuto que también has escuchado, que también va a ser un documento que va a regir en ciertos grupos, pero eso lo vamos a retomar en sesiones posteriores. Algunas respuestas a nuestras interrogantes, de acuerdo a las preguntas que planteamos y que seguramente te vas contestando de manera mental, que en todos los espacios hay reglas y hay normas, que va a haber reglamentos en diferentes grupos, en diferentes espacios concretos. Normas consuetudinarias también. Aquí, cuando hablamos de reglas consuetudinarias, porque lo venimos hilando desde un principio, dijimos que va a haber reglamentos escritos en diferentes espacios, pero también que hay reglas no escritas que se cumplen por acuerdo o por contrato social. Por ejemplo, jóvenes, en su localidad, ¿cómo funciona el barrio, la colonia, la agencia de policía, la agencia municipal, el municipio? En algunos casos se rigen directamente, claro está, las leyes que están escritas y que están determinadas por el Estado mexicano, pero también hay un derecho consuetudinario y hay normas consuetudinarias que son reglas no escritas y que nos caracteriza, de hecho, como oaxaqueños, que funcionan muchos municipios porque existen grupos indígenas, comunidades indígenas que por acuerdo social establecen esas reglas, y eso es lo que regula, eso es lo que norma la vida social, en el ámbito político, en el ámbito social, en el ámbito cultural. Entonces, es importante que ubiquemos el contexto. En tu casa, dijimos, también hay reglas también en un juego y que se deben de ir cumpliendo. En los centros urbanos, reglamentos de tránsito, por ejemplo, y que son documentos escritos. En la biblioteca también. Imaginemos 3 ejemplos para ir poniendo en contexto. 3 ejemplos. El primero, un reglamento de tránsito. El segundo, un reglamento en la biblioteca. Y el segundo, un reglamento en tu localidad. Pero que hasta aquí, como me van siguiendo, esto lo vamos a desarrollar en una siguiente sesión. Les deseo éxito
y muchas gracias.